Queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es sencillamente un privilegio en el nombre de Cristo ofrecer una lectura comentada al texto bíblico para que de esa manera usted pueda ser instruido por el Espíritu Santo en el desarrollo de su propia mirada al texto bíblico, para que la promesa del pacto eterno, en la cual Dios muestra su voluntad tanto a grandes como a pequeños, sea cumplida también en su propia vida. Así que sean todos bienvenidos. Sencillamente, antes de orar, queremos recordar solamente una cosa: este repaso grabado que usted tiene disponible durante toda la semana antes del sábado, en donde la escuela sabática es repasada, también tiene un complemento en vivo, totalmente en vivo, que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para que usted pueda poner sus ideas en orden antes del repaso en su iglesia local y de esa manera pueda compartir inquietudes, comentarios y preguntas que en el nombre del Señor haremos lo posible por responder. Habiendo dicho eso, invitamos sencillamente a que hoy podamos orar en el nombre de Cristo para que podamos ver el importantísimo mensaje que es estudiar Apocalipsis 14, el contexto de los mensajes de los tres ángeles en relación con su conexión con el resto de la Biblia. Así que en el nombre del Señor vamos a orar y de inmediato procedemos al texto bíblico. Oramos. Nuestro Padre bendito, nuestro Padre santísimo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nombre suficiente, nombre bueno, nosotros pedimos, Padre, que eleves nuestras débiles miradas y nos permitas contemplar a Cristo en la hermosura de su santidad para ser transformados de gloria en gloria por su divino poder. Permítenos que al contemplar tu palabra, tu Santo Espíritu nos instruya de manera individual. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, nuestra finalidad el día de hoy en relación con Apocalipsis 14 y los textos a comentar dentro de este capítulo es cimentar, posicionar, ubicar Apocalipsis 14 dentro de su contexto mediato dentro del libro de Apocalipsis, es decir, y al mismo tiempo ubicar Apocalipsis 14 en relación con el resto de las Sagradas Escrituras por medio de un estudio intertextual con aquellas alusiones bíblicas literales que Apocalipsis 14 establece con otro libro de la Biblia. Así que vamos a estudiar en primer lugar relación, ubicación o posición de Apocalipsis 14 dentro del libro de Apocalipsis, para luego estudiar la relación intertextual que estos versículos establecen con otro libro de la Biblia, para que así nosotros podamos obtener más de este capítulo cuando estudiemos sus versículos pertinentes y correspondientes con el mensaje de los tres ángeles. Número 1, entonces, vamos a proceder inmediatamente a ubicar Apocalipsis 14 dentro de la perspectiva del libro del Apocalipsis. En primer lugar, nosotros necesitamos recordar que Apocalipsis 14 forma una sola unidad textual con el capítulo número 12 y con el capítulo número 13 del mismo libro. Desde Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 14, nosotros tenemos allí la cuarta visión del libro de Apocalipsis, que en total nos regala 7 visiones.
Decimos que Apocalipsis 12 al 14 representa la cuarta visión, siendo la primera la visión de las 7 iglesias, la segunda la visión de los 7 sellos, la tercera la visión de las 7 trompetas y Apocalipsis 12 al 14, visión que llamamos la visión del gran conflicto. Estando estructurado Apocalipsis como un arreglo que llamamos quiasmático concéntrico, Apocalipsis entonces hace un paralelo entre sus primeras 3 visiones y sus segundas 3 visiones. Es decir, existe un paralelo entre la visión primera y la visión quinta, entre la visión segunda y la visión sexta, y entre la visión tercera y la visión séptima, dejando una visión al solitario que destaca como si fuese la luz central de un candelabro o menorá hebreo, y esto entonces hace que la visión céntrica más importante, donde Apocalipsis alcanza su pináculo estructural literario, es precisamente la visión del gran conflicto ubicada en Apocalipsis 12 hasta el capítulo número 14. Aparte de este arreglo literario quiasmático concéntrico, donde la visión central, Apocalipsis 12 al 14, es la visión que se destaca, convirtiéndose en lo más importante de todo el libro, y precisamente allí donde se desenvuelve, donde se desarrolla y llega a su desenlace final, el gran conflicto entre Cristo y Satanás, precisamente en estos capítulos, aparte de este arreglo literario, quiasmático concéntrico, nosotros también tenemos un detalle interesantísimo, y es que Apocalipsis hace que cada visión de las 7 estén anticipadas o precedidas por una escena introductoria que todas tienen que ver con el santuario celestial. La visión de las 7 iglesias está anticipada por la escena introductoria de Cristo ministrando en medio de candelabros. Eso es una escena introductoria de santuario. La visión de los 7 sellos está anticipada por lo sucedido en relación con la mesa de los panes de la presencia, que en el reino de los cielos está representado por el trono que está en el lugar santo, donde Cristo asciende como vencedor después de ser inmolado para tomar el libro escrito por dentro y por fuera de la mano derecha del que está sentado en el trono. La visión de las 7 trompetas está precedida por la visión de Cristo como ángel fuerte en relación con el altar del incienso en Apocalipsis capítulo número 8 y los primeros versículos. La visión cuarta, es decir, la que nos corresponde, la visión del gran conflicto de Apocalipsis 12 al 14, está anticipada por la escena introductoria de santuario que encontramos en Apocalipsis capítulo número 11, versículo número 19. Y vamos a leerla de inmediato. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué es lo que este texto nos enseña a manera de escena introductoria de santuario para la gran visión del conflicto de Apocalipsis 12 al 14? Número 1. La palabra templo que se observa en Apocalipsis 11, 19 no es cualquier palabra. Esa palabra que aparece allí tiene directa relación con el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Por qué? Existen 3 palabras griegas
que pueden ser traducidas como templo o morada de Dios en el griego del Nuevo Testamento. Principalmente la palabra hierón, que es templo en términos genéricos, la palabra griega skene, que es morada, tabernáculo, lugar de la presencia, y la tercera palabra naos, que hace referencia exclusiva al lugar santísimo del tabernáculo. Así que aquí lo que Juan nos está diciendo, antes de hablarnos de la visión del gran conflicto, es que se abre el lugar santísimo y Juan ve un mueble dentro, el arca del pacto de Dios. ¿Por qué es tan importante esta visión? Porque entonces esta escena introductoria de santuario nos posiciona en el lugar santísimo del santuario celestial para percibir el desarrollo final del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. De la misma forma como el arca del pacto tenía en su propiciatorio, es decir, en su tapa, dos querubines a derecha y a izquierda que veían constantemente hacia abajo, manifestando el profundo interés que los ángeles de Dios tienen en el desarrollo del conflicto. De la misma manera nosotros, por medio de este arreglo literario, somos invitados por el apóstol Juan a entrar al lugar santísimo del santuario celestial dentro del libro de Apocalipsis y su estructura literaria, para que estudiemos el desenlace del conflicto de los siglos en Apocalipsis 12 y 14 desde la perspectiva de los ángeles en el lugar santísimo del santuario celestial. En otras palabras, mis amigos, cuando estudiamos Apocalipsis 12 al 14, estamos ubicados en la parte más importante de la historia de la salvación y del libro de Apocalipsis. Esto es complementado con el hecho de que en la siguiente visión, esta visión está anticipada, es decir, la visión que le sigue, la visión de las 7 plagas postreras, está anticipada por una escena introductoria de santuario en Apocalipsis capítulo número 15, en donde se da por sentado el hecho de que al ser inundado el santuario con la gloria de Dios, para que nadie pueda entrar ni salir, el santuario para el momento de Apocalipsis 15 ya ha cesado en su obra de intercesión por la raza culpable dentro del libro de Apocalipsis. Así que cuando nosotros leemos la escena del conflicto o la visión del conflicto de Apocalipsis 12 al 14, estamos en los tiempos previos al cese del santuario. Como lugar de intercesión por la raza culpable, el santuario está a punto de cerrar su ministerio y así nosotros nos encontramos en el pináculo literario, histórico y profético al cual la visión del gran conflicto de Apocalipsis 12 al 14 señala, y allí sus caminos desembocan. De eso se trata, mis queridos amigos y hermanos. No estudiamos cualquier parte del libro, ni siquiera de la Biblia, cuando estudiamos Apocalipsis 12 al 14. Estudiamos el desarrollo, estudiamos el desenlace, estudiamos la culminación de la gran historia de la salvación en el contexto de la vindicación del carácter de Dios en el escenario cósmico del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. No es, por tanto, cualquier cosa. Ahora vamos a mirar de inmediato lo que nos dice Apocalipsis capítulo número 14 y vamos a situarnos, por favor, en el versículo número 14 en adelante para que nosotros comencemos a hacer, como lo dijimos al comienzo, en esta segunda parte introductoria que nos brinda contexto sobre Apocalipsis 14, vamos a establecer el vínculo intertextual de Apocalipsis 14 con otro libro de la Biblia donde Apocalipsis 14 toma, establece sus alusiones literales
y temáticas. Vamos a mirar. Apocalipsis 14, versículo número 14 nos dice lo siguiente. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, dice el texto, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, ¿cuál es el texto bíblico fuente de este texto que se encuentra en Apocalipsis 14? ¿Cuál es el texto bíblico desde donde el cual Apocalipsis 14 toma sus motivos, toma sus palabras, toma su temática? Mis queridos amigos, la alusión es absoluta y totalmente clara a lo que la palabra del Señor nos enseña en el capítulo número 3 del libro del profeta Joel. Apocalipsis 14 establece de esta manera un vínculo con el libro del profeta Joel, pidiéndonos que para interpretar el escenario allí descrito, nosotros hagamos recurso del profeta Joel para así poder interpretar lo que Apocalipsis 14 nos quiere comunicar acerca del mensaje de los tres ángeles. Vamos entonces en primer lugar a mirar lo que nos dice la Escritura en Joel capítulo número 3, versículo número 11 en adelante. Recuerden por favor los elementos, las unidades textuales, semánticas de Apocalipsis capítulo 14. Un ángel, una hoz, una siega, una cosecha de mies, también una cosecha de uvas para el lagar de la ira de Dios, un juicio que por supuesto en el capítulo 14 está anticipado por el llamado del primer ángel a juicio. Todo esto lo vamos a encontrar en Joel capítulo número 3, versículo 11 en adelante. Leemos, por tanto: juntaos, dice entonces Joel 3, versículo 11 en adelante. Juntaos y venid, naciones, todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Recuerden que Apocalipsis capítulo 14 contiene un llamado de juicio que ha de resonar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí entonces en Joel capítulo número 3 también hay una invitación donde la voz de Jehová llama a todas las naciones para que vengan al valle de Josafat, que será llamado en Joel capítulo número 3 también valle de la decisión, para que allí sean juzgadas. ¿Y qué acontece? ¿Cuál es el resultado de este juicio en Joel capítulo número 3? Mira cuál es el resultado. Dice así, nota esto. Versículo número 13. Dice el texto: echad la hoz. Nota esto. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Nota esto, hay una mies que ya está madura, está lista para ser cosechada. Por tanto, hay un trigo ya madurado para ser tomado y segado. Al mismo tiempo también hay
un lagar que está preparado para recibir los racimos de uva que han de ser cosechados también. Y dice el texto, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, el lugar donde se guarda el vino, es decir, el jugo de uvas recién pisados en el lagar, porque mucha es la maldad de ellos. Versículo 14 y 15. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol, atención con este vínculo, por favor, que vamos a comentar siguiente. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Así que aquí tenemos nosotros la primera alusión textual, literal, entre Apocalipsis 14 y el libro del profeta Joel. Se establece entonces entre Apocalipsis 14 y el capítulo número 3 de Joel, y vemos que precisamente las palabras de la mies madura, de meter la hoz, de cegar la tierra, de juntar los racimos de uva también para el lagar de la ira de Dios, todos estos elementos textuales provienen de Joel capítulo número 3. ¿Y por qué razón esto es importante? Es importante porque al hacer esta conexión intertextual entre Apocalipsis y Joel, nosotros vamos a mirar cuál es la intención del mensaje de los tres ángeles allí ubicados en el estudio intertextual entre Joel y Apocalipsis. Ahora, usted se dio cuenta que al final del capítulo número 3 del profeta Joel se hace una alusión a fenómenos cósmicos, fenómenos celestiales, portentos celestes, donde se dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y también las estrellas del cielo. Ahora, ¿de dónde proviene ese vínculo? ¿Cuál es la fuente de esa repetición textual? Eso también se encuentra en el libro del profeta Joel, capítulo número 2. Vamos allá. ¿Y por qué razón esta alusión y esta conexión es importante? Porque será exactamente la misma conexión que establece el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar, por favor, Joel capítulo número 2. Joel capítulo número 2 y vamos a comenzar con el versículo número 1 en adelante. Mira esto. Mira cómo comienza Joel capítulo número 2 y mira sus elementos. Atención. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora mira cómo se le presenta al día de Jehová en Joel 2:2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Así que probablemente, en términos históricos, contextuales, Joel habla del juicio que Dios traería sobre la tierra de Judá, utilizando como instrumento de juicio y retribución los ejércitos de Babilonia para que viniesen sobre la tierra de Judá. Ahora mira esto. Mira cómo sigue la descripción profética de los acontecimientos que van a tomar lugar en el día de Jehová, predicho en Joel capítulo número 2. Y ahora vamos a leer a partir del versículo número 10. Mira esto. Joel capítulo 2, versículo número 10. Atención. Dice así. Delante de él, es decir, delante de la venida del rey Nabucodonosor, probablemente en términos históricos, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Este es el día de Jehová. Está sucediendo el día de Jehová, que en términos históricos para los lectores de Joel era la venida de Nabucodonosor, que traería el día de Jehová para juicio sobre el territorio de Judá. Pero ahora, en términos proféticos, este día de Jehová, a través del libro de Apocalipsis, se va a convertir en la visitación de Cristo que visita a la tierra trayendo salvación
y juicio al mismo tiempo. Ahora mira esto. Delante de él, dice Joel 2:10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y atención, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Dónde encontrábamos ese texto al mismo tiempo? Lo encontramos en Joel capítulo número 3. ¿Recuerdas? Al final del capítulo. Ahora mira esto, atención. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Nota la pregunta, por favor. Nota el contexto. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora nota entonces que se hace una pregunta en el contexto de la descripción de señales, portentos celestes que acompañan el gran día de Jehová. Y se hace la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie durante este día de visitación? Durante el día de Jehová. Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque, mis amigos y hermanos, esta pregunta es exactamente la manera en la cual se formula la pregunta en el otro capítulo de Apocalipsis, con el cual el capítulo 14 establece conexión. ¿Con cuál otro capítulo de Apocalipsis se conecta de manera objetiva Apocalipsis 14 con Apocalipsis 7? ¿Y cómo lo sabemos? Porque en estos dos capítulos, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7, son los únicos capítulos del libro donde aparece el remanente llamado 144,000. Y es exactamente lo siguiente que nosotros vamos a hacer. Por esta razón, vámonos a Apocalipsis capítulo número 7. Y para poder entender Apocalipsis capítulo número 7, nosotros necesitamos, por favor, entender el contexto de este libro. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo número 7. Vamos a buscar rápidamente Apocalipsis capítulo número 7 y vamos a leer los primeros versículos. Pero para entenderlo, nosotros vamos a mirar los últimos versículos del capítulo número 6 y vamos a comenzar en el versículo número 12. Aquí está. Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 12. ¿Por qué comenzamos allí? Porque aquí comienza el escenario histórico de los mismos y exactos portentos celestiales que el libro del profeta Joel nos presenta como contexto que acompaña el gran día de Jehová. Mira lo que dice. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Te das cuenta? Los mismos portentos celestiales en relación con el gran día de Jehová. Y ahora mira lo que dice Apocalipsis capítulo número 6, versículo 14 en adelante. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y ahora escucha la pregunta. Porque, resaltamos, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Nota que es exactamente lo que el libro del profeta Joel en el capítulo número 2 hace. Joel presenta el día de Jehová rodeado de portentos celestes, sol, luna y estrellas. El mismo Joel, después de acompañar con portentos celestes la descripción del día de Jehová, lo acompaña con una pregunta: ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá escapar? ¿Quién podrá soportar el gran día de Jehová? Apocalipsis capítulo número 6, en el contexto del sexto sello, que describe los acontecimientos mismos de la visita de Cristo a la tierra, nos presenta exactamente los mismos elementos. Hay una descripción del día de Jehová, del día de su ira, y al mismo tiempo se acompaña con portentos celestes, sol, luna y estrellas. Y se formula exactamente la misma pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora la pregunta es: ¿cuál es la respuesta que Joel ofrece ante esa pregunta? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá soportarlo? ¿Y cuál es la respuesta que ofrece el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la respuesta? De la respuesta a la pregunta formulada por Joel, capítulo número 2, y de la respuesta a la pregunta formulada por Apocalipsis 6, últimos versículos, nosotros encontramos la conexión entre Apocalipsis 14, Apocalipsis 7 y Joel, capítulo número 2 y capítulo número 3. Vamos a mirar la respuesta en primer lugar en el libro del profeta Joel. Vamos allá. Y para eso nosotros vamos a mirar Joel capítulo número 2 y vamos a comenzar a leer en el versículo número 28. Mira por favor la respuesta a la pregunta: ¿quién podrá soportar el gran día de Jehová? Esta respuesta por parte de Joel. Vamos a mirar la respuesta. Y después de esto, dice el libro del profeta, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué ocurre cuando Dios derrama su espíritu en aquellos días? Mira lo que ocurre. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Exactamente lo mismo que ya leímos en Joel capítulo número 2 y Apocalipsis capítulo número 6. El gran día de Jehová acompañado por portentos celestes. Pero aquí, antes de esto, Dios promete derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Y qué ocurre en este contexto de derramamiento de su espíritu? Mira lo que ocurre. Versículo número 32. Lo resaltamos para leer juntos. Dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, nota esto, en el monte de Sión, en ese mismo monte donde se está invocando el nombre de Jehová, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces nosotros vemos aquí algo maravilloso. ¿Cómo responde Joel, capítulo número 2, acerca de la pregunta sobre quién podrá soportar el gran día de Jehová? Su respuesta es que cuando venga el día de Jehová, Dios promete derramar su espíritu sobre toda carne, y ese derramamiento de su espíritu logra reunir
en el monte de Sión a gente que invoca el nombre de Jehová y se constituye así el remanente que experimenta salvación en el gran día de Jehová. Esa es la respuesta del profeta Joel. Ahora viene la pregunta: ¿cómo responde entonces la pregunta Apocalipsis? Recuerden que la pregunta está formulada aquí. Apocalipsis, versículo número 17 del capítulo número 6. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y ahora mira la respuesta que da el libro de Apocalipsis. ¿Dónde encontramos esa respuesta? Pues con toda certeza en los versículos siguientes. Atención, Apocalipsis capítulo número 7. Mira lo que dice allí. Versículos número 1 hasta el versículo número 3. Dice la palabra del Señor. Atención, vamos a resaltar. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y mira lo que dice aquí. Atención, versículos 3 y 4, por favor. Mira lo que dice. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Y dónde recibían el sello? Mira dónde recibían el sello. Eran sellados en sus frentes los siervos de Dios, descritos como 144,000 sellados. Oh, ¿y cuál es la importancia de esta conexión? Porque precisamente Apocalipsis, capítulo número 14, nos vuelve a presentar como único otro lugar de todo Apocalipsis y de toda la Biblia al remanente caracterizado por el número 144,000. ¿Y dónde aparece eso? Aparece en Apocalipsis capítulo número 14. Y mira cómo es descrito esta parte de la Biblia. Atención, Apocalipsis capítulo número 14. Vamos a leer el versículo número 1 en adelante. Escucha esto. Dice el texto: después miré, atención, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie. ¿Dónde, mis amigos? Sobre el monte de Sión. Nota la conexión con Joel capítulo número 2. Cuando Joel responde la pregunta ¿quién podrá soportar el día de Jehová?, habla del derramamiento del Espíritu, portentos celestes, y entonces presenta al remanente formado cuando se invoca el nombre de Jehová sobre el monte de Sión. Y aquí Apocalipsis 14, de la mano con Apocalipsis 7, respondiendo la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de Jehová, en el gran día de la ira de Jehová y del Cordero? Apocalipsis 14, de la mano con Apocalipsis 7, responde los 144,000 que están en pie junto con el Cordero en el monte de Sión, al igual que Joel 2. Y escucha, y con el 144,000, escucha, donde dice Apocalipsis 7 que los siervos del Dios vivo recibían su sello, el sello del Dios vivo. Oh, exactamente Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 dice que tenían el nombre de él. Escucha, ¿qué cosa hacía el remanente en el monte de Sión? Según Joel capítulo número 2, invocan el nombre de Jehová. ¿Qué tiene el remanente en el monte de Sión en Apocalipsis 14?
tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oh, ¿te das cuenta, mi querido amigo y hermano? ¿Te das cuenta lo que Apocalipsis 14, Apocalipsis 7 y Joel 2 y 3 están haciendo? La pregunta es la misma. La pregunta es y clama por el remanente del Señor. Y este remanente es descrito en pie sobre el monte de Sión, invocando el nombre de Jehová según Joel, recibiendo el Espíritu Santo según Joel, en medio de portentos celestes según Apocalipsis, recibiendo el sello del Dios vivo en sus frentes. Al mismo tiempo Apocalipsis dice que es el nombre de Jehová y del Cordero en sus frentes, de pie en el monte de Sión, formándose el remanente allí en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. ¿Te das cuenta los vínculos? Y ahora viene la pregunta más importante. La pregunta más importante. La pregunta que demanda la conexión intertextual entre Apocalipsis 14, Apocalipsis 7 y Joel capítulo 2 y 3. La pregunta más importante de toda esta conexión intertextual, ¿cuál es? Si Apocalipsis desarrolla temáticamente los portentos celestes, sol, luna, estrellas, si Apocalipsis desarrolla temáticamente el vínculo con Joel por medio del desarrollo temático de el tema del monte de Sión, la salvación, el remanente que invoca el nombre de Jehová, la pregunta es ahora, ¿cuándo, dónde y por medio de qué cosa entonces Apocalipsis desarrolla el tema de el derramamiento del Espíritu de Jehová sobre toda carne? ¿Dónde desarrolla Apocalipsis ese tema? Oh, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, esta pregunta vamos a responderla notando de nuevo el capítulo número 14 del libro de Apocalipsis. Vamos al versículo número 14 del mismo libro. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, el mismo texto con el cual comenzamos, dice de la siguiente manera. Escucha esto. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Atención. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, que decía: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Pregunto, ¿cómo es que un grano de trigo se madura en el tiempo, en el contexto y en la vida de los tiempos bíblicos? ¿Cómo se maduraba el grano de trigo? Cuando caía sobre la cosecha, cuando caía sobre el sembradío, ¿qué cosa? La lluvia tardía. La lluvia temprana caía sobre la tierra, ablandaba la tierra y así la preparaba y la posibilitaba para recibir la simiente, recibir la semilla del trigo. Y así daba suficiente poder a la semilla para brotar cual planta y comenzar su desarrollo. ¿Y cuál era la función de la lluvia tardía en los tiempos bíblicos? La lluvia tardía caía sobre la planta para madurar su fruto y dejarla lista para ser segada. ¡Oh! Describe Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 en adelante, la venida del Hijo del Hombre como un agricultor que viene a cegar y a cosechar la mies ya madura. ¿Describe así Apocalipsis? Absolutamente, absolutamente. Y la pregunta es, según el texto, según su arreglo literario, según el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, entonces, ¿qué cosa hizo madurar a ese trigo
y a esas uvas, al trigo para ser segado para el granero celestial, las uvas para ser pisadas en el lagar de la ira de Dios. ¿Qué cosa maduró? La semilla, la planta, el fruto. ¿Qué cosa maduró? El trigo para estar listo. ¿Qué cosa produjo la maduración? Según Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles, por tanto, en Apocalipsis 14 y en su conexión con el libro del profeta Joel, el mensaje de los 3 ángeles desarrolla, tematiza, presenta la conexión textual con Joel 2 de ser y ejercer la función del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne para madurar el fruto y dejarlo listo para la siega. El mensaje de los 3 ángeles, con énfasis en el tercero, representa, desarrolla y construye sobre la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios prometida en Joel capítulo número 2. ¿Y cuál es la importancia de esto entonces? La importancia es que el derramamiento del Espíritu Santo como lluvia tardía, por tanto, no puede ser separado del mensaje de los 3 ángeles con énfasis en el tercero. El mensaje de los 3 ángeles con énfasis en el tercero llevan a cabo la función histórica de constituir el remanente, los 144,000 sellados. Constituye al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Constituye al remanente que ha de ser salvo en el gran día de Jehová. Constituye al remanente sellado que ha de atravesar por el tiempo de angustia. Este mensaje triple angélico con énfasis en el tercero representa el desarrollo de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que prepara a los seguidores de Cristo para la traslación, donde encuentran salvación al mismo tiempo que el mundo y sus moradores encuentran perdición, representado por el lagar de la ira de Dios. No podemos entonces separar el derramamiento de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, de su conexión con el mensaje triple angélico con énfasis en el tercero. No podemos separar. En otras palabras, quien rechace el triple mensaje angélico con énfasis en el tercero no será refrescado por el abundante refrigerio del derramamiento del Espíritu Santo, porque la conexión de verdad y enseñanza del mensaje del tercer ángel y el triple mensaje angélico va de la mano con la función ejercida por la lluvia tardía en preparar a las personas para la traslación. Y esta conexión entre lluvia y Espíritu Santo, esta conexión entre lluvia y enseñanza, ya la Biblia la hacía también en Deuteronomio capítulo número 31. Vamos allá, Deuteronomio capítulo 32, perdón. Vamos a leer brevemente lo que nos enseña la Escritura en Deuteronomio capítulo 32. Mira esta conexión entre lluvia y enseñanza, entre lluvia y mensaje. Escucha esto. Versículos 1 y 2 dice aquí la Escritura: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Nota la conexión entre lluvia y enseñanza, entre lluvia y doctrina, entre lluvia y mensaje.
esa misma conexión existe entre el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Joel 2 y el mensaje triple angélico con énfasis en el tercero. Se establece así la conexión entre lluvia tardía y mensaje, entre lluvia tardía y enseñanza, que no pueden ser separados, porque el rechazo de uno, el rechazo del mensaje, es el rechazo o arroja como resultado estar no preparado para recibir el refrigerio del Espíritu de Dios. Y por esa razón, mis queridos amigos y hermanos, precisamente por esta razón, nosotros encontramos esta misma conexión en el espíritu de profecía. Exactamente esta conexión. Y nosotros vamos a leerlo y a comprobarlo con dos citas que encontramos en el espíritu de profecía. Vamos allá. Mira lo que dice el espíritu de profecía en Mensajes Selectos, capítulo número 56, una verdad que lleva las credenciales divinas. Y en este capítulo, en la página 425, nosotros encontramos esta conexión así propuesta. Escucha. Dice así: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón, escucha, el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. En otras palabras, aquí se identifica el mensaje del tercer ángel con la justicia, la revelación de la justicia de Cristo. Y ahora escucha esto. Mira la conexión con el derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón, según Apocalipsis 18, y el ángel que ilumina la tierra con la gloria de Dios. Escucha. Este es el comienzo. Escucha, el pregón del mensaje del tercer ángel en la revelación de la justicia de Cristo. Dice, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Eso es una referencia a Apocalipsis capítulo número 18. Lo que Elena de White está diciéndonos es que el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel en la revelación de la justicia de Cristo tiene conexión con el ángel de Apocalipsis 18 que llena la tierra con la gloria de Dios. Y ahora vamos a mirar la cita donde Elena de White identifica este ángel fuerte y poderoso del capítulo 18 de Apocalipsis con el mismo derramamiento del Espíritu Santo. Y para eso nosotros vamos a leer esta cita que no encontramos de manera oficial traducida al español, pero la vamos a leer desde el idioma inglés y está ubicada en el párrafo número 5 de Review and Herald del 29 de marzo del año 1892. Mira lo que nos dice esta cita. Escucha, dice Elena de White: I have no specific time, no tengo un tiempo específico, of which to speak when the outpouring of the Holy Spirit will take place. No tengo un tiempo específico sobre el cual hablar o del cual hablar cuando el derramamiento del Espíritu Santo tomará lugar, sucederá. Y ahora mira cómo Elena de White identifica el derramamiento del Espíritu Santo en este detalle, esta explicación, esta frase apositiva que le sigue, que es un detallamiento, que es un detalle, que es una explicación de lo que ha dicho anteriormente. Ahora dice: when the mighty angel will come down from heaven and unite with the third angel in closing up the work for this world. Cuando el poderoso ángel descienda o descenderá del cielo y se unirá con el tercer ángel en la culminación de la obra para este mundo. ¿Cuál es la conexión que Elena de White está estableciendo aquí? Ella está conectando el derramamiento del Espíritu Santo
con el descenso glorioso del ángel de Apocalipsis 18, que une su gloria, su mensaje y su fuerza al mensaje del tercer ángel para finalizar la obra por el mundo. ¿Te das cuenta la conexión? La conexión entre el mensaje del tercer ángel y el derramamiento del Espíritu Santo presentado en Apocalipsis 18 es absolutamente clara. Joel y Apocalipsis lo permiten, Joel y Apocalipsis lo sugieren, Joel y Apocalipsis los recomiendan. Ver en el mensaje triple angélico, con énfasis en el tercero, la conexión con la función del derramamiento del Espíritu Santo para la formación del remanente y la salvación en el monte de Sión, según lo prometió Joel capítulo número 2. Y esta misma conexión entre el mensaje del tercer ángel y el derramamiento del Espíritu Santo prometido también es establecido en los escritos del Espíritu de Profecía, cuando la mensajera del Señor conecta la función del derramamiento del Espíritu Santo con darle fuerza poderosa al pregón del tercer ángel, para que así toda la tierra sea iluminada con la gloria de Dios y el mundo oiga la revelación de la justicia de Cristo, que es la esencia del mensaje del tercer ángel y de todo el triple mensaje angélico. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado, educado en el nombre de Cristo y que usted haya crecido en la gracia de nuestro Señor por el estudio y contemplación de las Escrituras, nos despedimos de ustedes diciéndole hasta el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.